Buenas tardes. Continuamos con nuestra reunión del día de hoy de la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Vamos a un tema muy importante y el tema es amplitud. Cuando yo miraba sobre este tema amplitud, encontrábamos que la amplitud más perfecta que podemos encontrar la encontramos en Jesucristo. ¿Qué es amplitud? Esta hace referencia al ensanchamiento, la distensión o el alargamiento de algo. Es la capacidad que tiene una persona para comprender, tolerar, aceptar o valorar diferentes cuestiones. ¿Usted es una persona amplia? Muchas personas pensamos que una persona amplia es que es generosa. Una persona amplia es la que es amplia en todos los aspectos. Si usted mira, Jesús fue la persona más amplia que hemos podido conocer, porque es amplio en perdonar, es amplio en restaurar, es amplio en sanar. Aún personas que el Señor ha restaurado, pero vuelven otra vez al mundo y el Señor, cuando vuelven al Señor, vuelve y los restaura. Personas que han conocido de Dios, se han apartado, pero su amplitud llega a traerlos nuevamente con lazos de amor, a que lo busquen a Él y dependan de Él. Personas que han sufrido enfermedades crónicas como el cáncer, un SIDA, una persona con una enfermedad terminal, vienen al Señor, buscan al Señor para la sanidad, el Señor los sana y los restaura, pero se devuelve nuevamente al mundo. Pero al tiempo la persona vuelve nuevamente afligida, oprimida y enferma nuevamente. Pero el Señor en su amplitud vuelve y los sana, vuelve y los restaura. ¿Qué les quiero dar a entender? Que el Señor en su amplitud es amplio en perdonar, es amplio en restaurar, es amplio en sanar, es amplio en buscarnos a diario, es amplio en sus misericordias, es amplio en buscarnos para que dependamos de Él en todo momento. Miremos lo que nos dice la palabra en Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted y por mí, aún siendo pecadores. Que aún siendo pecadores, Él se crucificó por usted y por mí, por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por nuestra prepotencia, por nuestra altivez. Él murió por todo eso en la cruz del Calvario. Y Él es amplio en llamarnos y en perdonarnos, porque Él no mira nuestro pasado, Él mira es cómo nosotros vamos a buscarlo a Él. Vamos a depender de Él y Él viene y nos cambia y nos transforma. Dentro de la amplitud encontramos el amor incomparable de Jesús para con la humanidad, porque Él no miró a su parecer como nos encontramos nosotros, que muchas veces nosotros miramos a nuestro parecer y miramos a otra persona y lo que vemos no nos gusta y por eso nos apartamos o no le hablamos, no le dirigimos la palabra, no vamos a tener conversación con esa persona o hablar con esa persona, porque muchas veces somos egoístas. Jesús no es esa clase de persona. Nosotros vinimos al Señor, estábamos llenos de odio, de rencor, de engaño, de traición. Éramos pecadores, soberbios, pero aún así Cristo murió por cada uno de nosotros para hacernos libres. Personas que llegaron llenas de dolor y de aflicción y el Señor los restauró. Aún el Señor me ha llevado a orar por personas que estaban enfermas de su parte digestiva, de su sistema digestivo, personas con gastritis, irritación del colon, estreñimiento, aún hemorroides, y el Señor muchas veces, cuando me ha llevado a orar por esas personas, es por falta de perdón. Cuando una persona no perdona, el cuerpo pasa factura. ¿Qué quiere decir pasa factura? Cuando la persona no perdona y se acuerda de otra persona porque le hizo, porque lo maltrató, aún porque los violaron, porque los maltrataron, los golpearon, los abandonaron, y se llena el corazón de odio, de resentimiento y de amargura, y eso automáticamente le afecta el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque cuando usted se acuerda de esa persona, ¿qué hace usted? Se estriñe, usted se comprime, su cuerpo se estriñe totalmente acordándose lo que me dijo, cómo me trató, lo que me hicieron, cómo me hablaron, y el cuerpo empieza a trabajar y a pasar factura. Y de ahí de donde viene la gastritis, de ahí de donde viene la irritación del colon, de ahí de donde viene el estreñimiento, de ahí de donde vienen las hemorroides.
¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar y porque nos acordamos cada nada de esa persona. Pero hay personas que me dicen, pero si supiera lo que me hizo, pero como usted no le hicieron eso, pero como usted no vivió esa situación, sí. Pero Jesús ya se llevó todo esto en la cruz. Jesús murió por usted y por mí para hacernos libres de esa situación. Porque cuando la persona está enferma en esa área, muchas veces es por falta de perdón. Pero cuando usted perdona, pero perdona de todo corazón, el Señor viene y lo sana. El Señor viene y lo restaura a usted, porque Él es amplio en perdonar. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, ¿cómo pretendemos que el Señor nos perdone? Dice que debemos perdonar para que Él nos perdone. Porque muchas personas dicen, pero Dios ya me perdonó, pero no ha perdonado a su papá, no ha perdonado a su mamá, no ha perdonado a su esposa, no ha perdonado a su esposo, no ha perdonado a un familiar, no ha perdonado a los que le hicieron daño. Pero si Jesús en la cruz del Calvario nunca dijo nada contra los que lo crucificaron, nunca dijo nada contra los que lo flagelaron, lo único que Él dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mejor ejemplo tenemos nosotros que Jesús? Que es amplio en perdonar y Él mismo desató el perdón. Porque a usted y a mí Él nos perdonó por todo lo que hicimos en nuestro pasado. Por todo lo que hicimos el día de ayer, Él nos perdonó. Lo mínimo que debemos hacer es, primeramente, pedirle perdón a Dios y segundo, ir y pedirle perdón a esa otra persona para ser libres. Que seamos amplios en perdonar como lo fue nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo enseñó a través de la cruz del Calvario. Y es porque Dios ofreció a su único Hijo en sacrificio para rescatarnos, para reconciliarnos, para redimirnos a través de su obra perfecta que fue a través de la cruz del Calvario. La obra más perfecta que pudo haber hecho Dios a través de su Hijo fue la cruz del Calvario. Ningún ser humano podría haber hecho eso. Morir en la cruz del Calvario. Morir como Él murió de tal manera. Porque como lo dice en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se muera, mas tenga vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo tengamos vida eterna, que seamos amplios en todo lo que el Señor tiene para usted y para mí, que la amplitud que viene del Señor hoy la podamos recibir. Si usted no es una persona que sea amplia en perdonar, pídale al Señor que le dé esa amplitud, que usted pueda perdonar, pero que perdone de todo corazón. No como algunas personas dicen, yo perdono, pero donde me la vuelva a hacer me las paga. Ahí no hay perdón, ahí es una emoción. El perdón debe ser una determinación, que usted se determine a perdonar. Pero para que nazca el perdón en usted, tiene que haber un arrepentimiento genuino delante del Señor. Que usted se arrepienta por todas las cosas que ha hecho en su vida. Pídale perdón al Señor y dígale que usted se arrepiente de todo corazón y que el Señor lo lleve a perdonar en la amplitud, así como lo hizo Jesús. Amplio en perdonar, amplio en amor, amplio en paz, amplio en misericordia. Es lo que el Señor nos está ofreciendo. La incredulidad en muchas personas ha venido por el engaño, por errores, aún por personas conocedoras de la palabra, personas que muchas veces no fueron de testimonio, personas que conocieron del Señor y se apartaron, pero terminaron hablando mal del liderazgo, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal de la congregación. Y esas personas andan en resentimiento, en amargura y en dolor. Cuando usted vaya ante el Señor, usted pídale perdón por eso que usted hizo. Pídale perdón al Señor y dígale que lo lleve a perdonar, primeramente a usted, porque hay personas que no se han perdonado, personas que todavía viven del pasado, personas que todavía viven estancados en el pasado de hace 10, 15, 20 años. Lo que me hicieron, cómo me trataron, cómo me abandonaron, cómo me violaron, cómo me echaron. Y esas personas viven en su pasado porque no ha venido el Señor a revelarse a sus vidas en su amplitud, que Él es amplio en perdonar. Él es amplio en llenarnos de su amor y de su misericordia diario. Vaya delante del Señor y verá que el Señor restaurará esa área en su vida y en su corazón. El Señor restaurará su corazón. El Señor restaurará su alma y su espíritu y lo llenará de su compasión, de su paz y su amor, que es lo que el Señor quiere hoy para su vida. Restaurarlo a usted y llenarlo de su amplitud. En la incredulidad hay muchas personas
porque han venido a zozobra y a incertidumbre. También por filosofías huecas, por el ateísmo, agnosticismo, han llevado a muchas personas a dudar de la existencia de Jesús. Pero si usted mira los cielos y la tierra, ¿por quién fue creado? Por Dios. Y nosotros estamos vivos es por las misericordias de Dios, las cuales son nuevas cada mañana. Si usted quiere conocer a Dios, respire el aire. El aire que usted respira a diario es creado por Dios. El cielo que usted ve es creado por Dios. Dice que aún lo que no vemos es creado por Dios. Si usted dice que usted no puede, que usted no conoce a Dios porque no lo ve, pero usted respira el aire, ¿usted ve el aire? Si usted respira el aire, es de Dios. Dios fue el que lo creó, porque Él sopló aliento de vida en el hombre para que el hombre viviera. Y el aire, a través del aire es por el que podemos respirar y podemos vivir a diario. Miremos lo que nos dice la Biblia en Mateo 4, 17. Mateo 4, verso 17. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les estaba comentando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que usted y yo nos arrepintamos por todo lo malo que hemos hecho delante de Dios. Que nos arrepintamos aún por nuestros pensamientos, pensamientos adversos, pensamientos de duda, de incertidumbre, de temor. Pedirle perdón al Señor y decirle que nos arrepentimos aún porque nos hemos prestado para hacer cosas incorrectas, para hablar cosas incorrectas, para ir y hacer muchas veces daño al prójimo. Pedirle perdón al Señor porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy nos arrepentimos por haberle fallado primeramente al Señor, por haberle fallado a la esposa, al esposo, a los hijos, por haberle fallado al matrimonio. Arrepentirnos de todo corazón delante del Señor para que haya un cambio. Ese es un llamado que Dios nos hace a través de Jesús. Es mantenernos firmes en el cambio, en la transformación. Y es poder llegar a un arrepentimiento genuino y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. De la manera que Él mismo nos lo pide, que un arrepentimiento genuino y que arrepentirnos de nuestros pecados y que haya una conversión genuina en nuestras vidas a partir de hoy. Y eso lo tenemos que hacer a partir de este momento. Que haya una regeneración, que haya una conversión genuina delante del Señor. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo no volvamos a ser los mismos. Que haya un cambio, como un giro de 180 grados en el cual usted pueda ver y empezar un cambio en su vida. Miremos lo que nos dice en Juan 3:3. Juan 3:3. Dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no puede ver el reino de Dios es el que no ha nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Es dejar la vieja naturaleza. Es dejar esa naturaleza mañosa, falsa, hipócrita, soberbia, arrogante, prepotente, vulgar que teníamos y nacer de nuevo. Nacer de nuevo en Cristo Jesús es nacer de nuevo a un nuevo comienzo, es nacer de nuevo a la paz, el amor, la transparencia, la fidelidad, la sujeción, la obediencia, la diligencia en Cristo Jesús. Morir al mundo. ¿Y qué es morir al mundo? Es morir a los pecados, a las palabras, las actitudes, las ataduras, a lo que nos enseñaron aún nuestros antepasados, como era la arrogancia, como era la prepotencia, como era la altivez, como era la grosería. Nacer de nuevo a lo que nos enseña el Señor y es lo que ya Él nos tiene preparado. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, llámese religión, llámese filosofías, llámese el ateísmo, llámese confusiones religiosas, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es arrepentirnos de haberle fallado al Señor. Es arrepentirnos de haber hecho lo malo delante del Señor. Es arrepentirnos a todo lo malo que estamos haciendo y empezar de nuevo en el Señor. En Hechos 17:30. Quiero que miremos lo que nos habla la palabra en Hechos 17:30. Hechos 17:30.
Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, o sea, Dios pasa por alto lo que usted y yo hicimos ayer, hicimos en el pasado. Él pasa por alto nuestras transgresiones, Él pasa por alto nuestros pecados, Él pasa por alto nuestras palabras, nuestras ataduras, y Él empieza a hacer todo nuevo. Pero si usted y yo nacemos de nuevo, si realmente usted está dispuesto a nacer de nuevo, el Señor va a pasar todo por alto para empezar una nueva vida, un nuevo comienzo en la vida. Dios llama a la reconciliación, y la reconciliación es perdonar. Como Jesús nos perdonó, también nosotros debemos perdonar aún a nuestros deudores, perdonar al que nos hizo daño, perdonar al que nos afligió, perdonar al que nos trató mal. Perdonemos, porque el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino, pero dentro de ese arrepentimiento debe primero nacer el perdón. Si a usted no le nace perdonar a X determinada persona, pídale al Señor, que el Señor tome el control de su vida y su corazón, y que le coloque el querer, cómo lo hacer para poder perdonar. Que usted ya no cargue esa angustia, esa zozobra, que usted ya no cargue con ese dolor, que usted ya no cargue con esa enfermedad, y que el Señor lo lleve a perdonar a esa persona. Pero pídale al Señor que usted la pueda perdonar de todo corazón, no a medias. No que hoy lo perdono, mañana no. Que hoy sí, mañana no. No. Dice que de una vez y para siempre, porque el Señor nos perdonó a través de la cruz de una vez y para siempre. Y eso es lo que el Señor nos está llevando, a un genuino arrepentimiento y un genuino perdón. Miremos lo que nos dice la palabra en Romanos 5, 10 y 11. Romanos capítulo 5, 10 y 11. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque si antes éramos enemigos de Dios porque andábamos en pecados, andábamos en lujurias, en lascivias, en moralidades, éramos enemigos de Dios. Pero dice que a través de Jesucristo Él vino y nos reconcilió. Dios nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que hoy podamos reconciliarnos, que usted y yo nos reconciliemos con nuestros enemigos, que podamos reconciliarnos, pero que el Señor nos lleve a podernos reconciliar de corazón. Cuando usted se reconcilia con la otra persona de corazón, se quita argumentos de su vida, aún argumentos sobre su salud, aún argumentos que el enemigo haya puesto sobre su vida, el Señor viene y los quita de su vida. Dios lleva la reconciliación a través de su Hijo Jesucristo. Como Dios obra en su multitud, en su amplitud, en la cual va demostrándonos que su amor por nosotros no tiene fin, no es medido, por lo contrario, es sin medida. Por lo mismo colocó a su Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, en la cruz, con el objeto de ser nuestro sustituto y de poder expiar así una vez y para siempre todos y cada uno de nuestros pecados, en la cual los hombres habíamos venido a ser condenados. Condición específica: que se arrepientan y que se conviertan al único Dios verdadero, a Jesucristo. La condición que el Señor nos pone es que usted y yo nos arrepintamos de todo corazón y que podamos entrar en la amplitud del amor de Él, en la amplitud del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, Juan 14, 3. Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como el Señor Jesús en su amplitud aún nos dice que Él va adelante de nosotros, que Él se fue adelante para preparar morada para cada uno de nosotros, donde habitar, y la morada celestial, que Él nos fue a preparar un lugar para que nosotros vayamos a habitar en esa morada celestial. Dios no nos ha dejado huérfanos, ya que Jesús se fue adelante para prepararnos un lugar, y ese lugar es donde habitaremos en la eternidad con Cristo, y es lo que el Señor nos está llevando. Y esto implica
que muchas perfecciones en ser salvos, que las cuales son otorgadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que esa perfección solamente vino a nuestras vidas a través de Jesús. Y Él quiere perfeccionarnos a nosotros a diario cuando vamos a la cruz del Calvario. Que a diario dejemos nuestros pecados, nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras palabras, todo lo dejemos en la cruz para que podamos ser renovados de día en día. Dentro de las perfecciones que nos dejó Jesús encontramos ir a predicar su palabra, ir a ser discípulos a las naciones, que nosotros no nos quedemos ahí estancados y quietos, sino ir y llevar su evangelio, ir y llevar su palabra y hacer discípulos, ir y enseñar las bondades y maravillas de su salvación, que esa salvación fue la que Él nos dejó a través de la cruz del Calvario, en dar a conocer su amistad eterna a los que le obedecen, y cuando obedecen recibiremos el galardón. ¿Y ese galardón cuál es? Es la eternidad con Cristo. Miremos lo que nos dice la palabra en Romanos 1:16. Romanos 1:16, en la cual nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese era el apóstol Pablo. Él no se avergonzaba de predicar la palabra de Dios, que a pesar de todas las dificultades que tuvo que vivir, él no se avergonzaba de llevar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Y hoy que vivimos en un mundo donde nos es más fácil predicar la palabra, pero muchas veces nos da miedo, nos da temor, el que dirán, qué pensarán de mí, si me ven predicando, qué dirá la otra persona. Usted solamente vaya en el poder del Espíritu Santo y lleve la palabra. Llevar la palabra a los afligidos, a los oprimidos, a los angustiados, a los que viven en zozobra, a los que viven en incertidumbre, y el Señor lo respaldará a usted y verá cambios en esas personas que tanto están anhelando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de restauración de Dios. No debemos de avergonzarnos de predicar las buenas nuevas de salvación, ya que cuando lo hacemos estamos trayendo el reino de Dios a la tierra, a los perdidos, a los que están abandonados a un mundo en el cual los lleva a la aflicción y al dolor. El Señor hoy nos está hablando de la amplitud de Él. Que esa amplitud la podamos ejercer a través del evangelio, a través de la palabra, a través del conocimiento del reino de Dios, llevarlo a otras personas para que lo conozcan. Vamos al libro de Eclesiastés 3, 1 al 8. Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 3, 1 al 8. Vamos a ver qué dice. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay personas que dicen, no es mi tiempo, este no es el tiempo que Dios tiene para mí. Pero cuando vamos al libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y este es el tiempo en el que el Señor nos está hablando de la amplitud de Él. Es el tiempo que el Señor nos está hablando de ir y predicar las buenas nuevas. Es el tiempo de ir a llevar la palabra de salvación a muchos. Es el tiempo de ir a llevar la restauración de Dios. Es el tiempo de llevar la amplitud del amor de Jesús a muchos que viven en zozobra, a muchos que viven en abandono. Es el tiempo que la amplitud de Dios se quiere manifestar en los hogares y en las familias. Hay un tiempo para cada cosa. Usted no tiene que dedicarse a una misma actividad para siempre. Es correcto que utilice sus talentos y sus habilidades en muchas formas. Por ejemplo, si tiene el don de servicio, utilícelo. Utilícelo con los demás, utilícelo en la iglesia, utilícelo con sus discípulos, utilícelo con el liderazgo, utilícelo con su pastor, utilícelo con su familia. Tiempo de servir. Tiempo de sembrar, como dice la palabra. Siembre en otras personas, siembre amor, siembre paz, siempre un mercado, siempre una visita, siempre lo que el Señor le está mandando a dar.
Entréguelo y dele a esa persona lo que el Señor le ha mandado dar, porque es el tiempo de la amplitud del Señor, porque ese tiempo, la amplitud del Señor se ve reflejado a través de su vida hacia los demás. Para que nosotros podamos ser usados por Dios, tenemos que ir, no quedarnos en el mismo lugar y hacerlo, demostrar lo que el Señor ha hecho en su vida, demostrar lo que el Señor ha transformado y cambiado en su vida, para que otros lo conozcan a usted, porque muchos quieren conocer a Jesús, pero quieren conocerlo a través de usted, porque muchas veces el Señor quiere revelarse a otros a través de su vida, a través de sus actitudes, a través de sus palabras, a través de sus gestos, a través de cómo usted le sirve a los demás. Poner en práctica los dones y talentos con los cuales Dios nos ha dotado. Orar por los necesitados, llevar una palabra de aliento, llevar una palabra de restauración, llevar palabra de cambio. Hoy, mi estimado hermano, yo lo invito para que el tiempo, la amplitud llegue a su vida. Para que este tiempo, la amplitud, le oro al Señor, que el Señor avive ese fuego en su corazón para poder llevar la palabra, para poder llevar el evangelio, para poder llevar cambio y transformación a las personas que lo rodean. Empiece por su casa. Si no puede hablarle de su casa, ore. Pídale al Señor cambio en su casa, pídale al Señor cambio en su familia, pídale al Señor que restaure su hogar, pídale al Señor que restaure su relación con Él, pídale al Señor que restaure su relación con su esposa, con su esposo, con su matrimonio. Pídale al Señor porque Él es amplio en perdonar, Él es amplio en amor, Él es amplio en la paz, Él es amplio en gozo, Él es el amplio en la salvación. Pídale porque estamos en el tiempo de la amplitud de Dios. Aprovechemos este tiempo para que el Señor realmente entre en cada uno de nuestros hogares, para que Él realmente entre y nos use para llevar su evangelio, para llevar su palabra, para llevar cambio a muchos, porque hay muchos que se están perdiendo, porque hay muchos que están necesitados, porque hay muchos que andan en zozobra y en incertidumbre, pero es el tiempo que el Señor nos está llamando para llevar su amplitud, que esa amplitud hoy se vea reflejada en su vida y en su corazón. Padre, oro, Señor, oro por esas personas que no conocen la amplitud tuya, porque la amplitud tuya viene a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque tú fuiste amplio en perdonar, que mandaste a tu único Hijo a la tierra a morir por cada uno de nosotros, a morir en la cruz, a morir como mueren los peores, como morían los peores en ese tiempo crucificados, Señor. Y Él vino a morir por usted y por mí, porque dice la palabra: maldito todo el que es colgado en la cruz del Calvario. Y Jesús se hizo maldición por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados, por nuestras palabras, por nuestras actitudes, aún por nuestra ignorancia, vino a hacernos libres. Hoy oro, Señor, que tu amplitud a través de tu Hijo sea revelada a cada hogar, a cada familia, a cada corazón. Entra, Señor, y que el amor de Jesús, la amplitud del amor de Jesús entre y florezca a través de su vida y sus corazones a partir de ahora. Oro por esos hogares divididos, Señor, que venga el amor de Jesús y restaure esos hogares. Oro por esas relaciones, Señor, de conflicto, de zozobra. Oro para que el amor tuyo se refleje a través de su vida y sus corazones a partir de ahora. Oro, Señor, por esas personas que están viviendo necesidades, Señor, y que tú les suplas en sobreabundancia, Padre, porque tu palabra dice en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, súpleles y súpleles en sobreabundancia, pero súpleles, Señor, que ellos te conozcan a ti, al dador de vida, al proveedor, al protector, al sanador, al salvador, a Jesús de Nazaret, Señor. Oro para que ellos te conozcan a ti, que tú te reveles a su vida y a sus corazones, Padre, y llévanos, Señor, a predicar tu palabra, llévanos a predicar el evangelio, llévanos a llevar la palabra a los perdidos, Señor, porque tu palabra dice: id y haced discípulos a las naciones, Señor. Llévanos a ser esos discípulos para la gloria y honra a mi Padre eterno. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gloria, honra, honor, poder, alabanza y adoración a ti, Padre, porque tú eres el Dios eterno, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios glorioso, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.